Artimaña, maniobra engañosa o fraudulenta para conseguir algo. Si tuviera que usar una sola palabra para describir al personaje de Saul Goodman, sin duda alguna sería esa. Y siempre quise ver una recopilación y explicación de todas las artimañas / fraudes que este hizo a lo largo de su presencia en el universo Breaking Bad, por lo que me puse a buscar en cada episodio de estas dos series y luego de mucho tiempo, aquí te presento absolutamente todas, incluyendo estafas, fraudes y engaños en general. Número 1. La artimaña que lo llevó al mundo criminal. Los inicios de Jimmy como abogado, digamos que no fueron muy buenos, pues el tipo estaba repleto de deudas y muy vacío de clientes, razón por la que la cara se le ilumina cuando una pareja lo busca para representación legal. Por desgracia para él, los Kerelman deciden no contratarlo y por si no fuera suficiente mala suerte, un par de jóvenes intentan estafarlo al simular un accidente y destruirle su parabrisas. Jimmy se da cuenta del fraude debido a que él hacía algo parecido cuando era más joven, pero se le ocurre que podría pagarles para que simulen un accidente con la señora Kerelman. Esto con el objetivo de que Jimmy llegue a la escena y defienda a esta mujer de los skaters para que, según él, Betsy decida contratarlo como abogado gracias a ese generoso gesto. Sabemos que el intento de engaño falla cuando se equivocan de objetivo, y gracias a ese error fatal, Jimmy tiene su primer contacto con el mundo criminal. Número 2. Publicidad para más publicidad. Los Kerelman le dieron a Jimmy $30,000 para que no dijera nada, y después Jimmy usaría ese dinero para hacer uno de sus engaños más ingeniosos de esta primera temporada. El menor de los McGill decide imitar el estilo de Howard, y cuando digo imitar, me refiero a que imita desde los colores y marcas caras que suele usar Howard en sus trajes hasta el estilo del cabello. Esto con el objetivo de hacer una publicidad en una espectacular. Por si fuera poco, copia el estilo del logo de HHM, por lo que Howard decide demandarlo y obligarlo ante la ley a quitar el anuncio. Aquí es cuando el verdadero fraude comienza. Jimmy decide contratar a los chicos cámara con el supuesto objetivo de grabar su descontento al verse forzado a quitar el anuncio. Pero el verdadero plan de todo esto sucede al poco tiempo, cuando el trabajador cae y queda colgando del arnés. Y Jimmy, sin pensarlo mucho pero con la cara llena de miedo, corre para, entre muchas comillas, salvarlo. Te tomó mucho tiempo. Este inofensivo pero muy ingenioso engaño fue una de las mejores cosas que pudo hacer el abogado para destacarse en el mundo competitivo, pues es importante recordar que, aunque algunos de los clientes que atrajo para esa publicidad estaban faltos de un tornillo, hubo otros con los que consiguió abrirse camino y enfocarse en derecho para ancianos, donde conoce al asilo Sandpiper Crossing que en algún momento le haría ganar $2 millones. Número 3. El falso soborno. Los Kerelman robaron 1.6 millones gracias a que este señor trabajaba como tesorero del condado. Por azares del destino, Nacho se entera de esto y decide robarles el dinero, pero para su mala suerte, Jimmy, quien sabía del plan, les advierte a los Kerelman y esta familia decide esconderse en lo más profundo del desierto. ¡Están en peligro! ¡Van por el dinero! ¡Adiós! Esto ocasiona que la policía, al pensar que fueron secuestrados, culpen a Nacho gracias a un vecino que vio el vehículo que además tenía manchas de sangre. Nacho advierte a Jimmy que si no lo saca de la cárcel, sus colegas del crimen organizado acabarán con él, por lo que Jimmy, desesperado y guiado por sus sospechas, comienza a buscar a los Kerelman en el desierto y luego de unas horas caminando, los encuentra. Pero no solo a ellos, sino a los 1.6 millones de dólares que habían robado. La señora Kerelman soborna a Jimmy para que no diga nada sobre el dinero, y cuando esta familia regresa a la civilización, deciden despedir a Kim Wetzler, ya que ella les dijo que lo mejor era que Craig regresara el dinero a cambio de 16 meses de prisión, en lugar de quedárselo y tener una condena de 30 años. A Howard esto le molesta tanto que decide castigar a Kim mandándola a ordenar documentos, por lo que Jimmy hace todo lo posible para sacar a su novia de esa tortura. Pero sabe que los Kerelman jamás regresarán el dinero, además de que el soborno a Jimmy fue usado por esta señora para chantajearlo. Cada moneda tendría que estar presente. Incluyendo los 30,000 que te... Ok. De acuerdo. Sin más opción, decide pedir ayuda a Mike para robar el dinero que los Kerelman antes habían robado, pero no para él, sino para regresarlo a las autoridades, incluyendo obviamente su soborno de $30,000. En el baño de arriba, bajo el fregadero. Sin dinero, Jimmy los manipula a su antojo, por lo que regresan con Kim Wetzler para aceptar que este señor vaya 16 meses a prisión. Número 4. Marco. Cuando Jimmy descubre que Chuck fue quien lo saboteó todo el tiempo, en un acto de desahogo este regresa a sus orígenes, pues decide viajar hasta Cícero en busca de su viejo amigo de estafas, Marco.
Estos dos se ponen al día y comienzan lógicamente a estafar a la gente, desde estafas simples como el engaño de la moneda, donde le hacen creer a una persona que tienen una moneda muy valiosa y rara de conseguir para luego vendérsela por muchos dólares, hasta estafas más complejas como el falso Rolex, donde Jimmy se hace amigo de una potencial víctima en el bar y mientras caminan por la calle encuentran a un empresario pasado de copas tirado en el suelo con un Rolex que obviamente es falso y mucho dinero en su cartera. El empresario resulta ser Marco fingiendo, mientras que Jimmy le cambia el Rolex falso a la víctima por la cartera de Marco, más una gran suma de dinero proveniente de su bolsillo. Ahí es donde está la ganancia de estos dos. Es increíble que lo único que pudo detener a estos fue el infarto que tuvo Marco. Esta fue la mejor semana de mi vida. Número 5. Oveja disfrazada de lobo. Motivado por la pérdida de su amigo Marco, la segunda temporada inicia fuerte con un Jimmy decidido a retirarse del derecho y vivir de estafas. En esta escena vemos cómo se hace pasar por un huésped del hotel para pedir todo lo que se le antoje. ¿Todo bien, señor Campstone? ¿Desea otro trago? Pero esto no se queda ahí, sino que en el mismo hotel, Kim y Jimmy encuentran la manera de estafar a un viejo personaje que antes conocimos en Breaking Bad. Ambos trabajan en equipo para beber gratis del preciado zafiro añejo, haciéndole creer a Ken que eran hermanos y que habían heredado más de $1 millón, los cuales estaban listos para invertir con su ayuda. Ken termina pagando la cara botella de zafiro añejo, mientras que Víctor con K y Giselle escapan del lugar. Una estafa idéntica ocurre en el episodio 6. Usan la misma fórmula del tequila y la supuesta empresa a invertir. Lo único destacable aquí es que ahora es Kim Wexler quien comienza el engaño para después pedir ayuda a Jimmy, el cual literalmente abandona el trabajo con tal de asistir al llamado. La serie no muestra a detalle cómo es que lo hicieron, pero logran que el tipo invierta un cheque de $10,000 en una empresa tecnológica de citas online que Jimmy obviamente se inventó por completo. La empresa se llama iStation Zebra, empresa que usaría Saul Goodman en Breaking Bad para evadir al fisco. Número 6. El primer favor de Saul Goodman a Mike. Sabemos que Mike y su hijo solían ser policías, solo que uno de ellos era corrupto y el otro no. El problema es que cuando Matt se niega a seguir los pasos de su padre y de los otros policías, estos comienzan a verlo como una amenaza capaz de delatarlos, por lo que Hoffman y Fensky deciden acabar con él. Mike les tiende una trampa para confirmar sus sospechas y acabar con ellos, razón por la que se muda de Filadelfia a Albuquerque con su nieta y su nuera. La policía de Filadelfia sospecha de él y cuando van a interrogarlo, este pide a Jimmy que derrame un poco de café a uno de los policías para que Mike simule limpiarlo, pero en realidad roba las notas y que de esa manera pueda ver qué tanto sabe la policía y si es necesario escapar o no. Este favor que le hace Jimmy a Mike es muy importante para el futuro tanto de Better Call Saul como Breaking Bad, pues estos dos, aunque no se solían llevar tan bien, sabían trabajar en equipo y hacerse favores mutuamente. Número 7. El pastel de Daniel. Todo comienza cuando Daniel vendía medicamentos caducados a Nacho Varga. Parece que al tipo le va muy bien, pues decide comprar una Hummer para nada discreta, lo que evidentemente llamaría la atención de mucha gente, incluidos policías. Nacho corta negociaciones con Daniel gracias a esto, pero antes decide robar su colección de tarjetas de béisbol. Desesperado, decide llamar a la policía, y lo primero que llama la atención de los investigadores es, efectivamente, su enorme Hammer, por lo que en lugar de investigar el robo, investigan al propio Daniel. Mike se da cuenta de esto y contacta a Saul Goodman, quien se inventaría una historia un tanto perturbadora y armaría evidencia falsa para salvar el pellejo de estos tres. Por alguna razón, Jimmy inventa a los investigadores que todo fue una discusión de parejas, y lo que en realidad habían robado eran unas cintas de video. Unos videos donde supuestamente sale Daniel sentándose en pasteles, pues eso les generaba mucho placer. Como Daniel era un tipo raro, los investigadores creen la historia, pero necesitan ver un video para dejarlo en paz. Aquí es donde entra este fraude, cuando Jimmy hace que Daniel, quien obviamente no tenía esa rara atracción de sentarse en pasteles, haga un video para convencer a la autoridad y que dejen de investigarlo. Todo sale a la perfección y como dato curioso, parece que el buen Daniel tuvo éxito después, ya que era dueño del negocio de láseres que Saul Goodman ofreció a Walter y Jesse para blanquear su dinero. Danny ya hizo un poco de espacio detrás de algunos juegos. Juegos con láser. Número 8. Amarillo. Jimmy va a un asilo llamado Sandpiper para hacerse publicidad, pero descubre que el asilo cobraba cantidades ridículamente altas a los ancianos, por lo que decide demandarlos, pero al descubrir que es un caso enorme para un solo abogado, trabaja junto a HHM y Davis & Main.
Obviamente Jimmy se llevaría una buena suma de dinero al ganar el caso, pero tendría que esperar muchísimo tiempo, y es aquí cuando empiezan una serie de engaños y artimañas de Jimmy para acelerar el caso, como veremos a lo largo de este video. Cuando Jimmy colaboró con HHM para denunciar a este asilo, este tiene la brillante idea de viajar desde Albuquerque hasta Amarillo, Texas con un solo objetivo: sobornar al chofer que transportaba a los ancianos para poder subir al camión de Sandpiper y convencerlos, obviamente usando su magnífica labia, para que firmen que HHM sea quien lleve a cabo su caso. Y como el buen Chuck lo menciona, el abogado opositor, por ejemplo, vea esta diferencia y concluya en que puede haber algún tipo de persuasión involucrada. este tipo de solicitud está prohibido. Incluso cuando toda la firma cuestiona a Jimmy sobre cómo obtuvo todas esas firmas, este miente descaradamente, pero como sabe mentir, todo el mundo le cree, todos excepto el que mejor lo conocía de esa mesa. Número 9. Jimmy corre sin permiso el comercial de Davis & Main. Cuando Chuck no contrata a Jimmy en su firma de abogados, junto con Howard, a manera de premio de consolación, conecta a su hermano con otra firma llamada Davis & Main. Este sería el trabajo soñado de cualquier abogado. Se rumorea que estás en Davis & Main ahora. ¿Te dieron un auto? Seguro que sí. Pero no para Jimmy, pues él tenía sus propios métodos para sacar el trabajo. En busca de recaudar firmas de los ancianos del asilo Sandpiper, decide filmar un comercial y emitirlo justamente en el horario en que los ancianos veían su programa favorito. Básicamente trataba sobre esta viejita diciendo que había perdido todos sus ahorros al estar en un asilo, sumado a una música melancólica de fondo y un rostro depresivo. Y aunque el plan funciona y comienza a recibir llamadas como si no hubiera un mañana, Jimmy pasó por alto un pequeñísimo detalle. No le dijo a sus jefes que emitió un comercial con el nombre de la firma. Lanzaste un comercial sin mostrármelo, sin consultármelo a mí, a mis socios. La preocupación y motivo de la casi expulsión de Jimmy fue debido a que, según ellos, algo así podría dañar para siempre la reputación de la firma, y una firma de abogados sin reputación jamás tendría éxito. Además de que, a manera de venganza por hacerlos quedar mal con Clifford, Howard y Chuck deciden castigar a Kim Wexler, razón por la que nuevamente pagan terceras personas las consecuencias de las acciones poco éticas de Jimmy. Número 10. Jimmy engaña a Clifford para obtener su bono. Cuando Jimmy decide renunciar a la firma de Clifford, descubre que no obtendrá su bono. El bono está hecho. No, si renuncia, tiene que devolver el dinero, ya que para obtenerlo debe ser un despido injustificado. Es por esa razón que decide ser un dolor de cabeza para toda la firma, desde cambiar el color de su traje a colores muy llamativos, hasta no bajarle al baño con tal de que Clifford lo despida, pero sin una causa justificada. Jimmy se sale con la suya y además de obtener su bono, se lleva el escritorio de madera de cocobolo valuado en $7,000. Es importante mencionar que esta acción demuestra cuánta razón tuvo Chuck al no dejarlo trabajar con él, ya que Jimmy nunca encajaría con alguien tan recto como su hermano, o en este caso, Clifford Main. Si sirve de algo, creo que eres un buen sujeto. Si sirve de algo, creo que eres un idiota. Número 11. Fondos de comerciales. Luego de renunciar a Davis & Main, Jimmy decide usar el poder de los comerciales a su favor. El único problema es que no tiene plata para pagar un set de grabación, por lo que con ayuda de su brillante labia, unos estudiantes de cine y este actor usa escenarios del mundo real, como un avión militar o la bandera de una escuela primaria para hacer los primeros comerciales de Saul Goodman. Dame a Jimmy. Dame a Jimmy. Dame a Jimmy. Hasta evolucionar en el estilo llamativo y de pantalla verde que vimos en Breaking Bad. Número 12. Jimmy cambia los números de mesa verde. Dado que Howard fue quien recomendó a Jimmy en Davis & Main y Jimmy le hizo la mala jugada que expliqué antes, Hamlin decide, a manera de venganza, castigar a Kim y ponerla a revisar documentos. Kim busca una manera de compensar la situación para salir del castigo, por lo que busca en sus contactos, y en los contactos de sus contactos, a Paige, amiga de Kim en la universidad y la asesora legal de Kevin, el dueño del banco Mesa Verde, lo que significa un cliente de mucho dinero. Kim consigue salir del castigo al darle ese importante cliente a HHM, pero cuando Jimmy renuncia a Davis & Main, ella hace lo mismo para poner su propio consultorio legal. Kim sabe que tener un cliente de ese nivel le daría una gran ventaja para iniciar su propia firma, pero Howard y Chuck, dueños de HHM, convencen a Kevin para que se quede con ellos y no se vaya con Kim Wexler. Hablamos pronto, caballeros. Eso fue increíble. Estuviste fantástico, Chuck.
Después de ese enorme contexto, entra el fraude de Jimmy, pues cuando la salud de su hermano Chuck empeora por interactuar demasiado con la electricidad, Jimmy lo visita para atenderlo, pero se da cuenta de que todos los documentos están a solo unos pasos de él, y con Chuck delirando, Jimmy, o mejor dicho, Saul Goodman, se pone manos a la obra para modificar un pequeñísimo número de dirección que atrasaría por 6 semanas la construcción del nuevo banco de Mesa Verde, lo que haría que Kevin abandone a Howard y a Chuck y contrate a Kim Wetzler. Acabo de recuperar a Mesa Verde. Esto ocasionaría un conflicto mucho mayor entre los hermanos McGill, pero seguro ya sabes cómo concluyó. Número 13. Chicanery. Chuck conoce a su hermano y sabe exactamente que Jimmy modificó los números de Mesa Verde, solo que existe un detalle, no cuenta con evidencia para culparlo. Es por esa razón que decide montar una escena para dar lástima a su hermano y que de esta manera le confesara toda la verdad mientras grababa la conversación con una cinta, y posteriormente hace que Ernesto, quien era muy amigo de Jimmy y Kim, la escuche de manera que parezca un accidente. ¿Podrías cambiar las baterías? Claro, señor McGill. Cambié 1261 por 1216. Fui yo. ¡Apaga eso! ¡Apágalo! Ernesto revela lo ocurrido a Jimmy, lo que hace que éste, de manera impulsiva, entre a la fuerza a la casa de Chuck y destruya la cinta. Solo que todo era parte del plan del hermano mayor, pues en la casa se encontraban Howard y un investigador privado, quienes serían testigos de los delitos de Jimmy, y de esta manera, Chuck tendría evidencia necesaria para iniciar un juicio contra su propio hermano. El objetivo de Chuck era que Jimmy perdiera su licencia de abogado, razón por la que Kim y Jimmy usan todo lo que tienen para ganar el juicio. El primer engaño de esta serie de movimientos calculados lo tenemos cuando estos dos descubren la compañía de reparaciones que Chuck había contratado para arreglar la puerta anteriormente destrozada por Jimmy. Estos deciden cancelar la cita para mandar a Mike, quien además de hacer las reparaciones, toma fotos de toda la casa con el único objetivo de evidenciar las cuestionables condiciones en las que Chuck vivía, pues en una vemos una linterna de petróleo encima de papeles, lo que podría ocasionar un devastador incendio. Y para hacer que los jueces vean a Chuck como un loco o alguien con una enfermedad mental, ¡Yo no estoy loco! cometen el último engaño con la ayuda de Huell, quien momentos antes de comenzar el juicio planta una batería totalmente cargada de un teléfono en el bolsillo de Chuck, haciendo que éste la tenga todo el rato con él, hasta que pasa lo que ya todos sabemos. ¿Qué tengo que hacer para probarlo? Puedes meter la mano en tu bolsillo y decirme qué hay allí. Dios. Esta serie de artimañas fueron hechos con el único objetivo de hacer ver a Chuck como un esquizofrénico con mucho rencor a Jimmy. Y aunque Chuck tenía razón respecto a la evidencia de Mesa Verde, Jimmy logra salvar su licencia con la ayuda de Kim, haciendo que en lugar de toda la vida, solo haya sido cancelada por un año. Año donde Jimmy haría uso de sus habilidades poco éticas para ganarse la vida sin su título de abogado. Número 14. Servicio comunitario. Luego de ser juzgado por entrar a la fuerza a la casa de Chuck, Jimmy debe hacer servicio comunitario. El problema surge cuando un día Jimmy habla por teléfono y es visto por el supervisor, quien solo le registra media hora en lugar de las 4 horas que estuvo recogiendo basura. Al día siguiente, escucha a otro tipo que debía irse urgentemente, pero el supervisor obviamente no le pondría sus horas. Jimmy habla con el tipo y dice que si logra sacarlo del lugar conservando sus horas de servicio, deberá pagarle $700. Aquí es cuando entra el engaño de Jimmy, pues decide acostarse en el suelo debido a un supuesto dolor de espalda, y al llamar la atención del supervisor, comienza a hacer magia con su labia. No demandaré a la ciudad, te demandaré a ti. Me llevaré a ese chico conmigo, haré una demanda colectiva. Largo de aquí. Eso fue algo digno de un Jedi. Número 15. Los comerciales en la tienda de música. Tras perder su licencia por un año, Jimmy debe recuperar la inversión de sus comerciales, por lo que decide hacer un comercial para promocionar sus comerciales. Por desgracia para él, nadie quiere comprarlos debido al elevado precio, hasta que decide regalar el primero con la condición de que, si atrae más clientes, estos deberán comprar todo el paquete de 7 comerciales. El comercial definitivamente logra atraer más clientes, pero los dueños de la tienda de instrumentos ya no quieren pagar los demás, rompiendo el acuerdo previamente mencionado. Los 450 ya no están en la mesa. ¿Y ese equipo tuyo? Sí. Es un grupo de estudiantes universitarios. Por esa razón, Jimmy usa las habilidades de Sleeping Jimmy para fingir una caída muy ruidosa, y aunque no sabemos cuánto dinero consiguió con eso, vemos que logró quedarse con una guitarra eléctrica, dándonos a entender que al menos se llevó algo extra de esa jugada. Número 16. El seguro de Chuck.
Resulta que, al menos en Estados Unidos, los abogados tienen un seguro que los cubre en caso de que algún cliente los quiera demandar por algún motivo. El caso es que Jimmy acude para intentar recuperar el dinero que había pagado por un año del seguro, pues como ya mencioné antes, no iba a poder ser abogado por un año entero. Cuando la ejecutiva busca el apellido de Jimmy, lo confunde con Chuck, pero Jimmy la corrige. ¿Puede buscar mi apellido, McGill? Charles McGill. Ese es mi hermano. Ahora sabemos que Chuck también usa ese mismo seguro. La ejecutiva explica que no puede regresarle el dinero, y no solo eso, sino que el siguiente año el costo aumentará en un 150%. Jimmy comienza a llorar y... bueno... Mi hermano está enfermo. ¿Su hermano es Charles? Él tuvo una crisis emocional durante la audiencia en la corte. Hace que le quiten el seguro a su hermano Chuck, y aunque en un comienzo suena sincero, porque en realidad lo fue, cuando sale de la oficina podemos ver una cara forzada de satisfacción de vengarse de su hermano. Sabemos que los ejecutivos de cualquier tipo de seguro harán todo lo posible para ganar dinero, por lo que Chuck inmediatamente pierde su seguro de mala práctica. Pero lamentablemente hay algo que discutir. Respecto a tu seguro de mala práctica. Razón por la que Howard decide de una vez por todas sacar a Chuck de la firma. Tal vez sea hora de colgar tus guantes. Pues tiene miedo de que este pueda destruir la reputación de HHM. Aunque parezca algo simple, en realidad de este fraude / engaño que hizo Jimmy con el seguro de su hermano fue lo que le costó la vida, pues gracias a eso le quitaron el seguro. Howard le da $9 millones para que dejara la firma que él mismo construyó por años, cosa que deja a Chuck totalmente devastado, pues aunque al principio parezca que su salud mejoró, tiene una recaída fatal y, bueno, ya sabemos lo que pasó. Jimmy guardaría ese engaño en secreto hasta el día de su juicio, después de los eventos de Breaking Bad, cuando decide confesar todo y volver a ser James McGill. Y mi hermano Chuck hice que su seguro de mala praxis se cancelara. Le quité la única cosa por la que vivía, la ley. Número 17. Jimmy hace que Irene pierda a sus amigas. Luego de que Jimmy perdiera su licencia de abogado, su desesperación por ganar dinero a como diera lugar lo llevó a cometer uno de los engaños más sucios y bajos que pudimos ver. Todo comienza cuando se entera por parte de Irene, la representante de los ancianos de su asilo, la cantidad que él recibiría cuando termine la demanda contra Sandpiper. Ya sabes, ese asilo que les cobraba un simple rollo de baño en $8. Como expliqué antes, el caso tardaría demasiado, aunque si los viejitos quisieran, el caso podría terminar cuando ellos quieran, solo que recibirían un poco menos de compensación por el fraude de Sandpiper, pero el interés de HHM y Davis & Main por alargar el caso es porque, de ser así, estas dos firmas ganarían muchos más millones, por lo que en cierta forma engañan a los abuelos para que sigan esperando por el dinero, cosa que no sería un problema de no ser porque muchos estaban en sus últimos meses de vida, y al morir esperando el dinero de compensación, quizá pasaba a manos de los abogados encargados. Solo me alegra que esto vaya a terminar pronto. Las cosas probablemente no terminen hoy, pero estamos luchando por obtener lo que tú y tus amigos se merecen. Por esa razón, que Jimmy decida meter mano para acelerar el caso pudiera parecer un buen gesto, de no ser porque hizo que las únicas amigas que tenía Irene se volvieran en su contra y le dejaran de hablar. Pues como dije antes, al ser ella la representante de esa comunidad, Jimmy la hace ver como una abuela rica al darle unos tenis caros y, en pocas palabras, hacerla ver como que ella no tiene necesidad de ese dinero, cosa que enfurece tanto a su grupo de amigas que éstas le dejan de hablar, hasta que la pobre abuelita se deprime y pierde toda esperanza. Mis amigas, Helen, Rose, Myrtle, todos me están dando la espalda. Pero el remordimiento de Jimmy hace que éste haga un nuevo plan para que Irene deje de ser excluida. Solo que le costaría todo su esfuerzo y su millonaria cantidad tardaría más en llegar. La señora Landry. ¿Se te ocurrió algo? Pero en realidad no quiero hacerlo. Jimmy finge olvidar tener el micrófono conectado de la clase de yoga al hablar con Erin, la abogada de Davis & Main, donde revela la verdad de manera que parezca un accidente. Me dijo que usted llenó su cabeza y la de sus amigas con mentiras. Todo lo que se interpone entre $1 millón y yo son las lágrimas de una anciana a quien le sugerí invertir en Kleenex. Se aprovechó de la pobre señora Landry. ¿Sabe ella cuánto dinero ganará usted? No. Irene recupera a sus amigas y Jimmy queda como un farsante ante la comunidad de abuelitos. ¡Qué vergüenza! Número 18. Los celulares antiespías.
Jimmy necesita contratar a un ladrón para robar una figura de porcelana que descubre en una oficina de venta de impresoras mientras buscaba trabajo. El interés por esta cosa nace debido a que la figura es muy rara entre coleccionistas, llegando a ser revendida hasta en $8,000. El problema surge cuando nadie quiere tomar ese trabajo, hasta que Jimmy le quita el teléfono a Caldera, quien tenía la libreta con todos los contactos del bajo mundo, y usando su magnífica labia, convence a Ira de hacer el trabajo, personaje que, por cierto, ya conocíamos por Breaking Bad. Dice que no lo hará. ¿Él no lo hará o tú no lo harás? Dame eso. ¿Tú acaso cagas oro? Bueno, te ganarás 4,000 en 8 minutos, 10 minutos si te metes el dedo en la nariz. Es importante tener en mente que Jimmy obtuvo el número directo de Ira, por lo que no debía llamar al Dr. Caldera y usarlo como intermediario. Y esto lo descubrimos cuando Ira llama directamente al abogado luego de que el robo se complicara. Jimmy logra distraer al dueño y el robo de la figura Hummel de colección es concretado con éxito. A Ira le gusta mucho el trabajo, pues cada uno se gana más de $4,000 fácil y limpio. Pero aunque Jimmy ya tuviera su número, le dice que para contactarlo llame al veterinario, pues cada nuevo trabajo tenía un teléfono diferente. Sí, nuevo trabajo, nuevo teléfono. Nunca se sabe quién escucha. Ahora, seguro estás diciendo que esto no es una estafa, ni engaño, ni fraude, sino un robo tal cual. Y tienes toda la razón, pero era importante dar todo ese contexto para saber de dónde saca la idea de vender celulares Jimmy a gente que, por obvias razones, no quería ser rastreada por el gobierno ni por Hacienda. Recordemos que el año de estos eventos era a principios del 2003, una época donde no había teléfonos inteligentes y al acabar cada llamada podías hacer esto para borrar toda la evidencia. Básicamente el fraude era vender el teléfono más barato de esta tienda donde Jimmy trabajaba, con la farsa de que al romperlo nadie podía rastrear ni conocer tu conversación. Y aunque podría haber sido un método efectivo, en realidad podías hacer ese truco con cualquier teléfono, no necesariamente con los de Jimmy. Número 19. Piñata. Parece que la venta de celulares de Jimmy está siendo un éxito, hasta que estos tres tipos deciden golpearlo y quitarle todas las ganancias de esa noche. Pero lejos de abandonar el negocio, Jimmy compra más celulares y decide hablar con ellos para que lo dejen vender a cambio de $100 cada noche. El problema es que los tipos se niegan y cuando están a punto de robarlo nuevamente, el engaño y la velocidad de Jimmy salen a relucir, llevándolos justo a donde el exabogado quería. Y aunque ni Saul Goodman ni Jimmy McKeel eran conocidos por ser personas violentas, esta es una de las escenas donde Jimmy provoca más miedo, pues en realidad vemos indicios de la personalidad de Gene Takovic, y aunque no los golpea, los asusta demasiado como para que lo dejen en paz mientras él hace sus negocios. Número 20. Todos aman a Huell. Al ser un negocio cuya clientela se enfocaba en criminales, Jimmy contrata a Huell como una especie de guardia de seguridad, tal como lo veríamos en las oficinas de Saul Goodman en Breaking Bad. Todo iba bien hasta que un policía descubre el no tan ético, pero dentro de los límites legales, negocio de venta de celulares y rastreables de Saul Goodman. ¿Quieres saber cómo la conseguí? Por un traficante que atrapamos hoy y que usaba un teléfono descartable que le vendiste. Por lo que le solicita de una manera un tanto subida de tono que se retire de la zona. Huell iba llegando luego de comprar alimentos y al ver esta situación, sin pensarlo 2 veces ataca al policía, hasta que se quita los audífonos y recibe la triste noticia. Es policía. 2 años y medio. Siempre piden el máximo. Vamos, lo bajarán. Por lo que al tener su licencia de abogado suspendida gracias a Chuck, Jimmy pide ayuda a Kim Wetzler, quien aparentemente se molesta en parte por el delito y en parte por descubrir que Jimmy vendía teléfonos y rastreables a criminales. Gracias, Kim. En serio te agradezco esto. Ok. Al hablar con la abogada contraria llamada Susan, Kim se toma el caso de manera personal y decide invertir mucho tiempo y muchos recursos, como veremos a continuación, gracias a este comentario. Y el único testigo es un abogado sinvergüenza inhabilitado que vende teléfonos a criminales. El plan es montar una escena para hacer creer a Susan y al juez que Huell es un buen tipo en su pueblo natal, y para lograrlo, Jimmy viaja en autobús hasta Coushatta, Luisiana, con el único objetivo de enviar una enorme cantidad de cartas desde la oficina de correos de ese pueblo hasta la corte de Albuquerque.
Incluso durante el viaje, Jimmy paga a los demás pasajeros para que le ayuden a escribir las cartas, diciendo que Huell era una buena persona y cosas por el estilo. Susan, quien al igual que Kim se toma el caso de manera personal, decide investigar a fondo y llama a los números de teléfono que venían en las cartas, solo que los números de teléfono provienen de los celulares que vendía Jimmy, quien contrata a estos chicos para fingir ser amigos de Huell. ¡No tiene vergüenza! No estuvo nada mal. Tomé clases de improvisación. Incluso Jimmy finge ser padre de la iglesia que supuestamente Huell ayudó a construir. ¿Puedo hacerle un par de preguntas sobre el señor Babino? Pues claro, ¿y qué puedo decirle de nuestro Huell? Por si fuera poco, le hacen una página web para donaciones similar a la que hizo Walter Jr. a su papá con el único objetivo de hacerlo ver más realista. Kim y Jimmy logran de esta manera reducir la condena de Huell de 2 años y medio en prisión a tan solo 4 meses de libertad condicional gracias a este elaborado fraude. Número 21. Los planos de Mesa Verde. Cuando Kevin, el dueño de los bancos Mesa Verde, se está expandiendo por todos los estados, descubre que una sucursal hubiera quedado mejor al construirla de otra manera, solo que los permisos para modificarla tardarían 2 meses. Es aquí cuando Kim, excitada por el reciente engaño de Huell, decide ponerse manos a la obra y, con la ayuda de Jimmy, deciden engañar a la señora encargada de los trámites. Kim llega diciendo que solo quiere comparar los antiguos planos con los que dejaron, pero en realidad los planos de Kim son los modificados para darle más tamaño a la construcción del banco. Y para ello simula ser una madre soltera y luchona que se acaba de fracturar el pie gracias al senderismo. Genial. ¿Fractura o esguince? ¿Qué? Su pie. Oh, es un esguince. Y que su hermano, Jimmy, la ayuda a trasladarla y a cuidar al supuesto hijo de 8 meses. Cuando parecen ser los mismos planos, el engaño comienza y Jimmy entra para que Kim huela una leche, pero simula haber dejado al bebé de 8 meses en el auto, eso sí, con la ventana abajo. ¿Dejaste a mi hijo en tu auto? Sí, con la ventanilla baja. Por lo que Kim sale corriendo por el supuesto bebé mientras que Jimmy hace esto con los planos originales. Al regresar, Kim finge desesperación por el desastre, por lo que la señora le dice que para solucionarlo, cambiaría los planos arruinados por los que ella trajo. Pues a fin de cuentas, eran iguales, ¿no? Pues sí, pero Kim los cambia en el último momento y logra ahorrarle 2 meses de burocracia al pobre multimillonario de Kevin. Viajamos 500 kilómetros para estafar a Lubbock, Texas, para que tu cliente pueda tener una sucursal un 13% más grande. ¿Eso es usar nuestros poderes para el bien? Número 22. Jimmy recupera su licencia. Cuando Jimmy cumple el año con su licencia suspendida y acudiendo al servicio comunitario, este asiste a una audiencia en la que tiene que demostrar que es apto para volver a ser un abogado, y los encargados de escuchar cada una de sus palabras decidirán si le rehabilitan la licencia o se la anulan por otro año. Jimmy estaba respondiendo todo de manera impecable, hasta que a esta señora se le ocurre hacer la pregunta que casi le cuesta a Jimmy 1 año más sin su licencia. ¿Qué significa la ley para usted? Terminé trabajando en una firma y no pude evitar pensar que tal vez podía hacerlo. Hubo algo en mí que me impulsó a intentarlo. ¿Hubo alguna particular influencia en su visión? La Universidad Norteamericana de Samoa. No le mientas a un mentiroso. Al no mencionar a Chuck, descubren que Jimmy estaba siendo poco sincero. Algunos miembros del comité lo consideraron no sincero. Podrá volver a aplicar el próximo año. Y cuando Jimmy da todo por perdido, Kim tiene la idea que le devolvería su licencia al ir al juicio y no tener que esperar otro año. Ella sabía que Jimmy necesitaba mostrar que su hermano Chuck fue una inspiración para que él se volviera un abogado, por lo que decide donar $23,000 a una escuela para becas en honor a Chuck. No, yo no doné nada, solo soy un invitado. Yo vi cuando el señor James McGill pagó por todo el salón de lectura. Oí que alguien dijo que Jimmy había pagado por todo esto. Recordemos que en estos tiempos Jimmy decía que no le importaba la muerte de su hermano tras haber quedado en malos términos con él, por lo que también fingía estar triste todo el tiempo para que su futuro engaño fuera más creíble. El día del juicio, Jimmy decide leer la carta que le dejó Chuck, pero al ver la cara de los jueces, nota que no se lo estaban creyendo, por lo que decide improvisar y meter un poco de drama para incluso hacer llorar a los jueces y a la propia Kim. Al terminar el discurso, Jimmy revela la verdad a Kim, una verdad que incluso sorprende a la que tuvo la idea original del engaño.
Tendré que hacerlo. ¿Viste a los imbéciles? Ese maldito hasta estaba llorando, se le caían las lágrimas. ¡Cielos, Kim! Y prueba de ello, escuchemos esto. Si deciden que tengo que ser abogado, voy a hacer todo lo posible para honrar el apellido McGill. 5 minutos más tarde. Porque no voy a ejercer bajo el nombre McGill, así que mejor llámame Saúl. Número 23. Susan y el elevador. Resulta que Jimmy quiere hacer todo el trabajo que no hizo todo un año en solo un mes, pues tras recuperar su licencia, esta es la cantidad de clientes que debe manejar. Tengo 45 clientes. ¿45? ¿Cómo manejarás eso? Es por esa razón que intenta convencer a la fiscal Susan de debatir los casos que comparten, pero esta mujer tiene otras cosas que hacer. Quizá por esta razón, Jimmy casualmente se sube de último momento al elevador y casualmente se descompone, dejándolos atorados, esperando a que lo arreglen, sin nada más que hacer que adelantar los casos que quería Jimmy. Dime uno. ¿Uno de nuestros casos? Tras 20 minutos, el elevador es arreglado y comprobamos que no fue una casualidad esto. ¿Servicios legales por la otra mitad? Número 24. El doble culpable. En este juicio, donde Jimmy era el defensor del culpable, la víctima acusaba a este tipo de haber robado la caja registradora de su tienda y salir huyendo, pero debido a que no funcionaban las cámaras de vigilancia, la víctima era el único testigo, y Jimmy hace énfasis en que, tras un largo día de trabajo, su visión apenas funcionaría en la noche, hasta que pasa lo siguiente y Jimmy consigue un juicio nulo. Es que la persona a quien señala no es el acusado. Mi cliente está al fondo de esta sala. Señor Seiki, ¿se pondría de pie? Objeción. Ahora, la pregunta es, ¿cómo Jimmy consiguió una persona tan parecida a su cliente? Número 25. Mr. Acker vs. Mesa Verde. Kim ayudó bastante con la expansión de Mesa Verde, pero cuando se topó con el señor Acker no le quedó de otra más que pedir ayuda a Saul Goodman, pero no precisamente para estafarlo, sino para ayudarlo. Resulta que el poderoso banco quería comprar un vecindario entero para construir un call center, y claro que podía hacerlo legalmente sacando a todos debido a que los terrenos fueron rentados únicamente por 100 años, pero las letras pequeñas decían que en cualquier momento el dueño podía comprarlos por el valor del mercado más $5,000, razón por la que Mesa Verde comienza a desalojar a toda la colonia pagándoles $18,000, una cantidad que en realidad no alcanzaba para comprar otra vivienda ni aunque fuera 2004. Mesa Verde acaba de aumentar su compra por $18,000. Apuesto a que con eso podría comprarme una enorme mansión con una piscina. Todo el barrio cede ante la poderosa empresa, menos el señor Acker, un viejo testarudo quien, a pesar de tener las leyes y los recursos en contra, decide pelear hasta el último momento para conservar su hogar de toda la vida. Al comienzo Kim se enfurece con él, pero después se tienta el corazón y se da cuenta de que solo es un viejo solitario a punto de perder su casa. Kim pide ayuda a Saul Goodman, quien se acerca al señor Acker para proponerle una serie de fraudes y engaños con el objetivo de retrasar su salida forzada. Para empezar, gana un día al cambiar el número de la ubicación, parecido a como lo hizo contra Chuck. Al día siguiente podemos ver que rompe algo dentro de una bolsa, para después enterarnos de que se trata de un jarrón con el que pretendía simular un descubrimiento arqueológico, atrayendo a entusiasmados y retrasando una vez más su expulsión. Cuando los engaños para retrasar la demolición son muy notorios, Mesa Verde contrata a 2 policías para que vigilen la casa 24/7 y así evitar más engaños. Pero a Jimmy se le ocurre quitar una pequeña pieza que tienen los detectores de humo para triturarla y esparcirla por los alrededores de la vivienda con ayuda de una pequeña bolsa y un cordón que, al jalarlo, comienza a tirar de manera discreta el tóxico polvo sin que se den cuenta los policías. Esto con el objetivo de que al día siguiente se vuelva a cancelar la demolición de la casa del señor Acker. Niveles altos de radiación. Necesitamos unas muestras. Algunos días después, Jimmy pinta el rostro de Jesús y, bueno, vuelven a retrasar la demolición gracias a los devotos que lo visitaron. Y cuando parece que Jimmy y el señor Acker ganaron y que la mejor opción es cambiar el lugar para la construcción, todos los abogados le aconsejan a Kevin que lo haga, pero él es más testarudo que el señor Acker. No voy a retirarme y dejar que cualquiera me quite mi tierra. Ese call center no se mueve ni un centímetro. Ahora, aquí es cuando pasamos de las estafas pequeñas e inocentes de Jimmy para ayudar a Kim a la estafa con esteroides que hace Saul Goodman sin importarle los daños colaterales que haría. Gracias a que Kevin se aferró, a pesar de los múltiples retardos, estos dos deciden contratar a un contacto del veterinario para que entre en la casa del dueño de Mesa Verde en busca de cualquier pista o documento que puedan usar para acabarlo de una vez por todas.
Lo único útil que encuentran es la foto original del logotipo de Mesa Verde, suficiente para que Saul Goodman haga su magia contra la megacorporación. Jimmy hace un comercial desprestigiando a Mesa Verde, el cual está cuidadosamente armado para que no sea tan fácil de contrademandar por difamación, y aunque Kim a último momento dijo que cancelara todo para que ella pagara el restante de una mayor cantidad para que el señor Acker se fuera en paz, Goodman piensa que eso es caer bajo al poner ella de su bolsillo para ayudar a la corporación multimillonaria, por lo que lejos de cancelar el plan, decide hacerlo por su propia cuenta. Al reunirse para negociar la cantidad, Jimmy pide $4 millones para el señor Acker por el sufrimiento causado y por su terreno, una cantidad que él sabe que jamás le darían, y cuando todos están por abandonar la reunión, Jimmy les muestra el comercial que desprestigia a Mesa Verde. Hola, soy Saul Goodman. ¿Usted o alguien de su familia ha sido desalojado injustamente de su hogar por Mesa Verde? Y como cereza del pastel, para hacer que un tipo como Kevin, impulsivo y testarudo, pierda la cabeza, muestra la foto original del logo de Mesa Verde y lo acusa de violación de derechos de autor, cosa que además de costarle una fortuna, le costaría años en retirar el logo de cada sucursal. Al final, Kevin decide ignorar la asesoría legal de sus propios abogados y le pregunta a Jimmy que qué es lo que quiere a cambio de que lo deje seguir construyendo sus sucursales en paz. Es un mundo donde el señor Acker logra mantener su casa, además de los $45,000 que pagaría por su dolor y sufrimiento. Imagine un mundo donde una fotógrafa nativa, Olivia Bitsui, sea compensada. $200,000 por el uso de su foto. Es muy curioso que luego de este fraude, Kim decide casarse con Jimmy para que, en caso de algún problema legal de alguno de los dos, ninguno esté obligado a declarar en contra del otro. Número 26. La caída de Howard Hamlin. Kim y Jimmy odiaban a Howard, es un hecho, pero no lo odiaban tanto como para arruinar su excelente reputación como abogado, a menos que la recompensa fueran $2 millones, como veremos a continuación. Todo comienza con la demanda al asilo Sandpiper que ya expliqué antes. Jimmy descubre que se llevaría una recompensa de $2 millones cuando el caso haya terminado, pero ahí está el problema. HHM y Davis & Main quieren pelear eternamente hasta el último centavo que supuestamente merece cada anciano. Esto debido a que si todos los viejitos ganan, por ejemplo, $30 extra en su compensación, los abogados, por otro lado, ganarían cientos de miles de dólares más. Jimmy también se llevaría ese extra, pero según él y Kim, el hacer esperar a los ancianos más tiempo por unos pocos dólares extra solo sería jugar con su poco tiempo de vida, ya que ni siquiera iban a poder disfrutar el dinero si enfermaban o les pasaba algo más grave. ¿Cuánto tiempo crees que los residentes de Sandpiper Crossing tienen? Aquí es cuando una serie de engaños bien planificados son llevados a cabo con el único objetivo de destruir la reputación de Howard y que de esa manera Clifford y los demás abogados decidan terminar de una vez por todas las relaciones con Hamlin, por lo que la demanda a Sandpiper terminaría de inmediato y todos recibirían su dinero correspondiente, pues hay que recordar que al ser una demanda gigantesca, ambas firmas de abogados se asociaron para poder sacar el trabajo. Todo comienza cuando Jimmy se cuela en el club de golf donde Howard y Clifford practicaban sus tiros. Aunque se topa con un viejo conocido, regresa al agujero del que saliste, McGill o Goodman o como te hagas llamar. ¿Qué planeas de todos modos? Logra hacer de las suyas para obtener el número del casillero de Howard y con ayuda de un poco de talco para bebé, logra hacer que Clifford sospeche lo peor sobre su propio socio. No es la primera vez que veo uno de esos, por desgracia. ¿Pero de dónde salió? ¿No se cayó de tu casillero? Pero esto no se queda ahí, sino que usan a los Kettleman, quienes fueron alguna vez clientes de Howard, con el objetivo de seguir implantando en la mente de Clifford la idea de que su mayor socio consume polvitos mágicos. La sustancia en cuestión es un cierto polvo blanco ilegal. Howard Hamlin. Howard Hamlin. Oí ciertas cosas durante mi encarcelamiento. Pero si recuerdas bien, Jimmy no quedó en buenos términos con esta familia, por lo que el plan parece malir sal. Tú nos usaste para manchar a Howard Hamlin. Hasta que Kim consigue domarlos de una vez por todas. ¿Tienes algo para nosotros? Un fraude impositivo. Bueno, es una pequeña tienda familiar. Sus clientes siempre terminan con reembolsos inferiores a los que merecen. Por favor, no haga esto. Investigador Anthony Oropalo al habla. Haremos lo que sea. Se contactarán con cada persona que estafaron. Les darán todo lo que les deben. Luego olvidarán que alguna vez escucharon el nombre Howard Hamlin.
La tercera parte de esta serie de fraudes y engaños está ligada a una escena cómica de la temporada pasada, cuando Jimmy manda a un par de mujeres vendedoras de compañía a un almuerzo entre Clifford y Howard. No, Cliff, mis rameras son más altas que estas. Ay, yo soy bueno. Resulta que Jimmy aprovechó esa bromita para hacer creer a Clifford que, además de ser un inhalatalco, Howard también es un patán que no paga el servicio de estas vendedoras. ¿Ese no era Howard? Este fraude comienza cuando Huell roba las llaves del carro de Howard al chico del ballet parking con el único objetivo de clonarlas. Una vez teniendo las llaves, Jimmy se disfraza de Howard y mientras este último está con el psicólogo, toma su carro prestado para recoger a Wendy y hacer una pequeña actuación previamente planeada en un lugar donde Kim se reuniría con Clifford. Luego de todo esto, Clifford le reclama a Howard sobre la supuesta vendedora de caricias, por lo que Howard, quien ya había tenido ese tipo de problemas con Jimmy, There's something about Jimmy you ought to hear. A couple of weeks later, I'm having lunch with Cliff Main, and I'm accosted by 2 prostitutes. deduce rápidamente que es él quien le está gastando todas esas bromas. A primera vista parece que Howard descubre el plan, pero en realidad esto era parte del plan, pues de alguna manera Kim sabía que Howard, cansado de las bromitas de Jimmy, contrataría a un investigador privado para tener evidencia y proceder de manera legal. Pero este par ya tenía esto previsto, por lo que aplican el mismo engaño de cuando cancelaron la cita de Chuck con el carpintero que arreglaría su puerta, mandando a Mike en su lugar para sacar fotos. Pero esta vez con un investigador privado que en realidad trabajaría para la pareja de estafadores. De esta manera le mostrarían a Howard solo lo que ellos quisieran que Hamlin viera, como Jimmy sacando grandes cantidades de dinero del banco para un posible soborno. La siguiente etapa del plan es cuando Kim invita a Viola a comer. Y en caso de que no lo recuerdes, Viola era la asistente que Kim contrató para llevar a cabo todo lo relacionado con Mesa Verde. Pero cuando Kim renunció, ella fue trasladada al caso Sandpiper, por lo que sabía cierta información que Kim y Jimmy necesitaban para el plan. Más preciso sobre la ubicación de la reunión para las negociaciones y el nombre del juez mediador, quien es importante tener en mente. Para que Howard se crea la mentira, de manera conveniente encuentran a un hombre muy parecido al mediador, por lo que con ayuda de un poco de maquillaje y bigotes falsos, simulan una escena donde Jimmy le da un sobre al tipo, esto con el objetivo de que el investigador privado le entregue fotos sobre esa escena a Howard, pero recuerda que el investigador privado en realidad trabajaba para estos dos. Seguido de eso, consiguen con el veterinario un químico que al tan solo tocarlo, te acelera el ritmo cardíaco y dilata las pupilas, colocándolo en cada una de las fotos para que Howard se acelere a media reunión. Señor Hamlin, ¿está bien? Sus ojos... Estoy bien. Y si te lo estás preguntando, la penúltima parte del plan era solamente para obtener la contraseña de la llamada grupal que ambas firmas de abogados harían, para que los familiares de los ancianos involucrados pudieran escuchar la negociación. Esto con la ayuda, claro, del personaje más corrompido de todo el universo Breaking Bad. Cuando ocurre la explosión, Howard inmediatamente trae las fotos para que le crean, pero de alguna manera que jamás explicaron, alguno de estos dos personajes cambia las fotos y Howard queda en ridículo, o peor aún, queda como un inhalador de polvitos mágicos que acusó de manera descarada a un juez de corrupción. El caso Sandpiper es cerrado tras esto. Los ancianos obtienen su compensación y Jimmy obtiene sus $2 millones. Ah, por cierto, HHM desaparece para siempre, así como su único dueño con vida hasta ese momento. Número 27. La última mostrada en Better Call Saul. Para no tener que caminar mucho, Saul Goodman engañaba a todo el mundo con un letrero de discapacitados, y sé que viniendo del engaño anterior contra Howard, este se queda demasiadísimo corto, pero recuerda que el video es sobre absolutamente todas las estafas, engaños, fraudes, artimañas que Jimmy McGill cometió en el universo Breaking Bad. Y hacerte pasar por un discapacitado solo para estacionarte cerca es sin duda alguna un vil engaño. Número 28. Better Call Saul. En la era Breaking Bad, cuando la policía atrapa a Badger vendiendo meta azul, Jesse y Walter acuden a un abogado criminal para sacarlo de prisión. Cuando se pone difícil, no quieres un abogado de delincuentes, quieres un abogado delincuente. Tras una serie de malentendidos y malos momentos, por fin llegan a un trato. Para poder sacar a Badger, Saul pide a estos dos $80,000, de los cuales $50,000 serían para él y el resto para pagarle a un tipo que iría a prisión a propósito, con el único objetivo de hacer creer a la DEA que atraparon a Heisenberg. Luego de que otro calvo casi arruinara el plan, todo sale a la perfección y la DEA se come la mentira de momento, y Goodman estaría cometiendo su primer fraude en Breaking Bad.
Número 29. La casa de la tía de Jesse Pinkman. Walter y Jesse se comprometen a llevarle una enorme cantidad de meta azul a Tuco Salamanca, pero cuando la casa rodante falla y el tiempo les está ganando, deciden cocinar el producto en el sótano de la casa de Jesse. La casa en verdad pertenecía a su tía, quien murió de cáncer, pero según él, su tía se la heredó ya que él era quien más la cuidaba cuando estaba enferma. Ahora, estos dos desaparecen cuando son llevados a la fuerza por Tuco, por lo que Hank comienza a investigar como loco para encontrar a su cuñado. Debido a que Jesse también era buscado por la policía y a que algún tiempo fue alumno de Walter White, Hank visita a la mamá de Jesse en busca de cualquier respuesta que pudiera ayudar para encontrar a Walter. Pero lo único que consigue es que la madre se preocupe por su hijo, y al tener ella una copia de las llaves de la casa donde vivía Jesse, decide visitarla y descubre el laboratorio en el sótano donde estos dos cocinaron meta. Estaba preocupada y fui a la casa y entré sola. Y encontré tu laboratorio. Debido a eso, cuando Walter y Jesse regresan a la civilización, la madre de inmediato manda a desalojar a su hijo. El tiempo pasa y muchísimas cosas pasan en el transcurso, cosas turbias que hacen que Jesse madure y deje el vicio, pero sobre todo que junte muchos billetes y que conozca a Saul Goodman. ¿Quieres un trabajo? ¿Quién tiene un trabajo para mí? Yo tengo. Mientras esto pasaba, los padres de Jesse arreglaron la casa para ponerla a la venta, y un comprador anónimo manda a Saul Goodman a que la compre. Represento a un cliente que no quiere revelar su identidad. Este individuo quiere comprar su casa hoy en efectivo. El precio acordado era de $875,000, pero Goodman ofrece solo $400,000. Cuando los dueños están por irse, Saul Goodman suelta la mala noticia. Pensé que serían más flexibles porque supe lo del laboratorio de metanfetamina. Por lo que no les queda más opción que venderla por ese precio. Cuando están esperando a que llegue el comprador afuera de la casa recién vendida, estos dos se quedan más que confundidos de que su hijo, a quien lo habían corrido antes de ese lugar, ahora es el dueño legítimo de lo que, según él, siempre le perteneció. ¿A dónde crees que vas, muchacho? Adentro. Compré la casa. Número 30. El accidente de Marie. Hank comienza a vigilar a Jesse, pues sospecha fuertemente de que es el propietario de la casa rodante donde se cocina la meta azul. Mientras lo hace, Marie lo llama por teléfono y le aconseja que le pregunte a Walter si sabe algo, pues este alguna vez fue maestro de Pinkman. Cuando te perdimos, yo intentaba rastrearte con la ayuda de tu ex estudiante, Jesse Pinkman. ¿Recuerdas si ese alumno tuyo alguna vez tuvo un tráiler? Obviamente, al estar involucrado, Walter arranca de inmediato rumbo al huesario del primo de Badger donde guardaban la casa rodante con el único objetivo de deshacerse del vehículo, o casa vehículo. En fin, en ese momento Walter había despedido a Jesse, por decirlo de alguna manera, del negocio de Gus, por lo que no estaban en tan buenos términos. Para su mala suerte, Badger vio esta acción y decide contarle a Jesse, quien, sin darse cuenta que estaba siendo vigilado por Hank, arranca hacia el lugar donde ese vehículo recreativo sería destruido con el único propósito de evitarlo. Oh, Dios mío. ¿Qué? Lo trajiste hasta aquí. Cuando parece que Hank los tiene acorralados, Walter llama a Saul Goodman en busca de ayuda, y aquí es donde entra el engaño de nuestro abogado favorito. Resulta que a Walter se le ocurre que para alejar a Hank, alguien debe llamarlo por teléfono diciendo que su esposa, Marie Schrader, había sufrido un grave accidente automovilístico. Y seguro recuerdas que Jimmy estuvo entrenando a su secretaria Francesca para este tipo de engaños por teléfono desde que la contrató. ¿Cuál es su estado? No sé. No tengo la información actualizada. Tienes que empezar a pagarme más. El engaño funciona y estos dos se salvan. Y tú puede que pienses que ese engaño lo cometió únicamente Walter y Francesca, pero si no hubiera existido el intermediario de Saul Goodman, Breaking Bad hubiera acabado en ese momento, por lo que por supuesto que cuenta como un engaño de Saul Goodman. Número 31. El engaño de Saul a Mike. Cuando esta pareja trabaja para Gustavo, pronto Jesse tiene un conflicto con él debido a que dos trabajadores del pollero ponen a un niño a hacer el trabajo sucio, y resulta que ese niño es hermano de la que era su novia en ese entonces. Cuando parecen quedar en buenos términos todos, los vendedores de Gus deciden acabar con el menor, por lo que Jesse, de manera impulsiva, se dirige de inmediato a cobrar venganza, hasta que llega Walter a salvarlo. Esto no le hace mucha gracia a Frink, quien ya estaba cansado de Jesse por anteriores molestias, por lo que decide buscarlo para ponerle fin.
¿Dónde está Pinkman? Aquí es cuando Mike entra en acción y le pregunta a Saul Goodman sobre la ubicación de su cliente, y aunque parece que Goodman cede ante la presión, en realidad lo engaña con una falsa dirección. Este sujeto no es tonto. Le doy quizás 24 horas hasta que se dé cuenta de que esa dirección no conduce a nada. Un pequeño engaño del abogado que le da a Walter y a Jesse tiempo para pensar. Número 32. El autolavado de Bogdan. Walter se ve en la necesidad de lavar su dinero, y aunque Goodman le recomienda un par de negocios potenciales para hacerlo, esta pareja decide que lo mejor sería comprar el autolavado donde Walter alguna vez trabajó. Debido a que el señor White quedó en malos términos con Bogdan, el dueño se niega completamente cuando Skyler intentaba negociar un precio. $20 millones. Ese es el precio para Walter White. Por lo que no le queda otra opción que pedir ayuda a Saul Goodman. El sujeto no quiere vender y no venderá. No acepto que no quiera vender. Lo que tenemos que hacer es pensar una manera no violenta ni sospechosa. Quien a su vez pide ayuda a QB para armar un engaño y no dejar opción alguna a Bogdan más que deshacerse de su lavadero, pues le hacen creer que sus filtros no funcionan y el agua es contaminada con químicos muy dañinos, y la única alternativa es cambiar el sistema de tuberías pagando $200,000. El ex jefe de Walter termina aceptando la oferta de $800,000 de Skyler y nuevamente, gracias a Saul Goodman y sus contactos, estos dos se salen con la suya por ahora. Autos limpios y dinero limpio. Número 33. La herencia de Ted Beneke. Cuando Skyler le ayuda a Walter a lavar su dinero, su antiguo jefe, y mucho más que jefe, le hace una visita para pedirle ayuda, ya que Hacienda está tras sus narices y podría ir a prisión por no pagar $617,000 que les debe. Mi firma está en todos esos documentos. Usted es la contadora que firmó muchos de estos informes, ¿es correcto? Soy culpable. Pero resulta que Skyler no se puede dar el lujo de que la relacionen con Ted, ya que ella y Walter lavaban dinero como locos. Por esa razón, ella llama a Saul Goodman para demostrarnos que los fraudes y engaños no solo se usan para dañar a las víctimas, sino también para ayudarlos. Mala idea. Esto es una mala idea. Pues le hacen creer a Beneke que su tía abuela lejana falleció y le heredó una fortuna casualmente similar a su deuda con Hacienda. Su tía abuela Birgit falleció, ¿no? Y cobrará $621,552.33. Como Saul Goodman lo intuyó, Ted se gasta el dinero de otra forma y hace de todo, menos pagarle al fisco, por lo que Skyler le pide a Goodman que use métodos un poco más terroríficos para obligarlo a que pague. Y aunque pasa lo que ya sabemos que pasó, este engaño nos demostró que no siempre se hacen con el objetivo de afectar a las víctimas. Número 34. Vámonos Pest. Cuando Walter acabó con Gustavo, el mercado se quedó sin el único proveedor que había, por lo que este equipo decide ponerse manos a la obra para abastecer a los compradores. El único problema era dónde cocinar, pues las casas rodantes ya estaban quemadas, y los laboratorios subterráneos también. Por lo que mejor llaman a Saúl para que, entre su lista de contactos, elijan a un candidato. Una empresa de fumigación parece ser la opción perfecta, pues con un laboratorio móvil pueden permanecer en la casa a fumigar y así ir cambiando de ubicación sin que nunca nadie sospeche que están haciendo kilos y kilos del material azul. Saul Goodman contrata a un viejo conocido llamado Ira, que pudimos ver en el spin-off, quien ahora parece ser el dueño de una empresa de fumigación. Y aunque este engaño de usar casas de gente inocente que solo quería deshacerse de las cucarachas involucra a todos estos, tú dime, ¿quién es el contacto en común de todos ellos? Por supuesto que Saul Goodman, ya que sin él nada de esto hubiera sido posible. El hecho es que Walter White no podría haberlo hecho sin mí. Número 35. El último en Breaking Bad. El último amaño de Saul Goodman en Breaking Bad tuvo que ser uno bueno, ¿no lo crees? Pues así fue, y es uno que involucra a estos tres personajes para afectar a estos otros. Todo comienza cuando Walter y Jesse descubren que Gustavo es alguien muy peligroso que puede ejecutarlos en cualquier momento, por lo que deciden armar un plan para hacer ellos quienes acaben primero con el pollero. Walter, usando sus habilidades químicas, fabrica un potente veneno con frijoles, y Jesse lo esconde dentro de uno de sus cigarrillos para intentar ponerlo en la comida de Frink. Gustavo es precavido y no da la oportunidad. Por el contrario, parece que cada vez se gana más la confianza de Jesse para ponerlo en contra de Walter y poder ejecutarlo. Esto debido a que Jesse era más fácil de controlar, y al saber cocinar la fórmula de Walter, Frink no veía necesaria la presencia del señor White, pues comenzaba a desobedecerlo bastante. Pero la única razón por la que el pollero no liquidaba al señor White era debido al pacto que tenían estos dos, donde si a uno le pasaba algo,
el otro inmediatamente dejaría de cocinar la meta azul que estaba haciendo rico al pollero. Si algo le pasara al señor White, vamos a tener un problema. Pero cuando parece que Gustavo se gana la confianza de Jesse y Walter sabe que su trasero está en peligro, decide fabricar otro veneno menos mortal usando sus plantas para dárselo, de alguna manera que jamás revelaron en la serie, al hijo de Andrea. Esto lo hace con el objetivo de hacer creer a Pinkman que fue el pollero quien envenenó a su hijastro y de esa forma recuperar su confianza, pues Walter sabía la debilidad que tenía Jesse hacia los niños, como cuando se enfrentó a los trabajadores del pollero por haber usado a un niño para las entregas. Aquí es cuando entra el engaño de Saul Goodman, quien ordena a Huell, su guardia, que robe el cigarrillo con ricino de Jesse, el cual estaba acomodado de una forma distinta para identificarlo. De esta manera, Walter hace creer a Jesse que fue el pollero quien envenenó a Brock, quien ya tenía sus antecedentes con los menores. Ahora, quizás Saul no sabía exactamente el plan de Walter, pero el abogado no era tonto y sabía que el señor White lo usaría con fines turbios. A robar o rodear, yo soy tu arándano, yo me esfuerzo al máximo. Pero nunca me dijiste que ese niño iba a terminar en el hospital. Una temporada más tarde, cuando Jesse estaba a punto de cambiar de identidad e irse a Alaska, Saul hace este mismo engaño pero con su hierba, pues el señor de las aspiradoras era muy serio y discreto, y Goodman pensaba que un Jesse con los ojos rojos podría arruinar el trabajo. Justo cuando Don Aspiradoras va a recogerlo en su camioneta con forma de frijol, Jesse se da cuenta del doble engaño al buscar su hierba, y en lugar de cambiar de identidad, regresa a darle una paliza a Saul Goodman en su propia oficina. Y aunque este sería el último engaño de Saul Goodman, aún quedan unos cuantos de Gene Takovic. Número 36. Gene Takovic es descubierto. Cuando el taxista descubre que Saul Goodman se escondía en Nebraska con otra identidad, el señor Takovic estaba a punto de volver a usar el servicio de las aspiradoras, hasta que se le ocurre una serie de engaños y estafas para deshacerse del problema. Para empezar, de alguna manera encuentra la casa de Jeff el taxista, y descubre que este vive con su madre, a quien le pone una pequeña trampa para que su carrito no funcione y se ofrezca a empujarla hasta su casa. Usa su labia para hacerse amigo de Marion, pero no solo para eso, sino que también proponerle a Jeff salir de la pobreza, obviamente con actividades ilegales. Su plan es muy simple, comienza a llevarles rollitos Cinnabon a los guardias para calcular el tiempo que tardan sin ver las cámaras. Una vez calculado el tiempo, al día siguiente revisa en una tienda del centro comercial los artículos más caros y más fáciles de robar, además de medir los pasos entre cada artículo para recrear un escenario donde Jeff pueda practicar antes de cometer el delito. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Busca el Armani y corre! Para poder acceder a la tienda, rentan un camión y el amigo de Jeff se hace pasar por paquetería, solo que dentro del paquete se encuentra Jeff, y Gene usa sus habilidades verbales para convencer a la encargada de que el paquete se quede hasta el día siguiente, pues lo hacen parecer como un error de entrega. La encargada acepta, y luego de unos fallos técnicos y uno que otro desastre, el robo es ejecutado con éxito. Cuando Jeff y Barry celebran, Takovic les revela que solo los involucró para que ellos no lo fueran a denunciar por ser Saul Goodman, pues de hacerlo, este revelaría que también ellos cometieron delitos junto a él. Fue idea tuya. Sí, se llama destrucción mutua asegurada. Así que, si yo caigo, caen ustedes. Número 37. El nuevo equipo de Gene Takovic. Motivado por la frustración de su nueva vida vacía, Gene decide seguir estafando gente con ayuda de su nuevo equipo. Primero, debe buscar en los bares de todo Nebraska a tipos que cumplan las siguientes características. Número 1. Que sean ricos o por lo menos de clase media. Número 2. Que vivan solos. Y número 3. Que beban como si no hubiera un mañana. ¿Cuánto esfuerzo pongo en encontrar a la marca perfecta? ¿Encontrar a alguien que esté solo, con dinero? Y con ayuda de esta cosa oculta bajo sus mangas, simula beber la copa para hacerse amigo de las víctimas. Una vez borrachos, Jimmy los acompaña a tomar un taxi, y obviamente es el taxista Jeff, quien en el transcurso del viaje les ofrece agua con medicina para dormir, por lo que al llegar a sus casas, tiene chance de poner una cinta para que la puerta no cierre, y por último, Buddy llegue y haga de las suyas. Pero no precisamente para robar, no, sino un método más cruel y mucho más discreto. Robar sus identificaciones, tarjetas bancarias, contraseñas y cualquier dato que pueda ser de utilidad para vaciar sus cuentas bancarias. Aunque cabe mencionar que este equipo solo se dedicaba a robar los datos y solo vendía la información a quien de verdad se encargaba de dejarles las cuentas en cero. Esta estafa les dio resultados hasta que la avaricia de Gene pone nervioso a Jeff y es encarcelado, dando como resultado que Marion descubra la verdad y Jimmy McGill sea arrestado. Número 38.
el último engaño de Saul Goodman. Sabemos que Vince Gilligan pensó en todo, y al crear este par de series, puso cada cosa de manera armoniosa en el lugar que le correspondía. Bueno, casi todas, con el objetivo de contar una historia oculta por la historia que todos conocemos, por lo que si tu vida dependiera de responder a qué personaje de todo el universo Breaking Bad Saul Goodman decide engañar por última vez antes de ir a prisión por el resto de su vida, ¿qué responderías? Sin duda alguna, yo respondería a su fiel compañera de estafas, Kim Wexler. Y aunque es un engaño pequeño comparado a lo que hicieron con Howard o lo que Jimmy hizo con Chuck, sin duda alguna, tras todo el contexto que sabemos, que es básicamente toda la serie antes de ese episodio final, este pequeño engaño se vuelve una carta de amor entre dos personas psicológicamente dañadas que estaban hechos el uno para el otro, como alguna vez lo deduce el propio Howard Hamlin. Son perfectos el uno para el otro. Pensé que lo hacían por el dinero, pero ahora está claro. Lo hicieron para divertirse. Lo disfrutaron. Todo comienza cuando Saul Goodman es atrapado y comienza a negociar. Ya sabes, da información a los investigadores a cambio de una mejor condena. Cuando parece que tiene todo a su favor, decide revelar un dato más para mejorar su posición, la verdad sobre lo sucedido con Howard Hamlin. Pero resulta que Kim ya había confesado antes a la viuda de Howard, relacionado con un abogado de renombre en Albuquerque, quien desapareció. ¿Howard Hamlin? ¿Está hablando de Howard Hamlin? por lo que Saul Goodman aparentemente se enoja al sentirse traicionado por quien alguna vez fue su fiel compañera de estafas. Debido a eso, nos hace creer a todos que atacará a Kim con todo en el juicio, al inventar una historia que no escuchamos pero que podemos intuir que se trata de lo peor. Kim, más nerviosa y decepcionada que nunca, acude presencialmente al juicio de Saul Goodman, sin imaginar que sería la víctima del último engaño de este legendario abogado en todo el universo Breaking Bad. Pero no te dejes engañar, pues cuando al final Jimmy confiesa la verdad y se desahoga de todos sus males, revela que mintió sobre Kim Wexler con el único objetivo de que ella, su más fiel compañera, estuviera presente en su confesión final. Le mentí al gobierno sobre Kim Wexler. Solo quería que ella viniera hoy. Quería que escuchara esto.